Hola, bienvenido a tu podcast Hombres Inquebrantables y de nuevo aquí con la lectura. Vamos a seguir con el libro de Tony Evans. ¿Podemos confiar en Dios en medio de nuestras pruebas? Esa es la pregunta. Y quiero hacerte eh, una pequeña observación, plática, consejo, como quieras tomarlo, en base a lo que estuvimos leyendo del primer capítulo, eh, que decía, nuestras pruebas tienen una razón de ser positivas. Y mencionaba mucho sobre, bueno, ya empezando, ¿no? Vamos a lo que vamos. Mencionaba mucho sobre cómo tomar una prueba, ¿no? Y tomarlo como en sí eso, de tratar de aprobarla con buena calificación, subir de nivel y pues cada vez la vida nos va dando y Dios nos va dando pruebas nuevas, ¿no? Situaciones, circunstancias que Dios nos va poniendo en el camino en nuestro andar por este mundo que nos prueba, que nos lleva a un nivel diferente, más alto espiritualmente también. Entonces, quiero comentarte que pues como todos, ¿no? Pasamos momentos y circunstancias a veces muy difíciles o que no se pueden entender o por qué me está pasando esto a mí, ¿no? Que fue parte de lo que decía en el libro, en el primer capítulo. Eh, y cuestionamos esa parte, ¿no? A Dios como, pero ¿por qué, Señor? O sea, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me está pasando esto a mí? O sea, yo que he hecho esto, lo otro, ¿por qué yo no hago esto y lo otro, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos que a mí me pasó en cierta etapa de mi vida, que en cuestión de salud, que decía yo, pues, ¿cómo? O sea, siendo yo que no fumo, no tomo, no esto, no lo otro, hago deporte. ¿Cómo es que una enfermedad puede llegar a mi cuerpo, en mi estilo de vida que afecta mi salud? Y pues obviamente afectó mi estado emocional y mental y todo, ¿no? O sea, fue un golpe duro que en su momento fue muy difícil de aceptar, fue muy difícil de llevar, de entender, sobrepasar las circunstancias, los medicamentos, de consultar doctores, de hacerse uno ideas, de pensar y pensar, de no dormir, de vaya, tantas cosas, ¿no? Pero llega el momento que empiezas a entender la prueba, empiezas a entender la circunstancia y cómo Dios te va llevando durante esos momentos para ir entendiendo, ¿no? Diferente la vida. Y pues que realmente pues somos pasajeros eh, en este andar, en esta vida somos pasajeros. Y pues todas esas cargas tenemos que dejárselas al único que le pueda llevarlas, ¿no? Que es nuestro Señor Jesús. Y es parte de lo que quiero darte en estos mensajes, eh, a lo mismo que estuvimos leyendo en este libro, el primer capítulo, que es cómo llevar una prueba, cómo pasarla, ¿no? Cómo estar positivos en circunstancias tan difíciles. Y puede ser de salud, puede ser situaciones económicas, pueden ser situaciones emocionales, sentimentales, pueden ser tantas cosas, ¿no? Y que pues todos tienen su punto difícil en esto, ¿no? Que tienen su punto de eh, vaya, de agravio que puedes sentir, que no hay más que Dios para eso. No hay más que Dios para que te saque eso. Y pues sin más por el momento, vamos a seguir leyendo. Eh, Vamos a pasar al segundo capítulo de este libro. Este capítulo dice, Dios nos da sabiduría para enfrentarnos a las pruebas. Dios te da sabiduría para enfrentarte a las pruebas. Y es parte de lo que te digo, ¿no? O sea, Dios te va enseñando, te va capacitando, te va
mostrando, te va llenando conocimiento, de sabiduría, de cómo salir, de cómo hacerle y así. Entonces supongo que por ahí va el autor. Vamos a proceder a la lectura. Dios nos da sabiduría para enfrentarnos a las pruebas. Y dice así, en Santiago 1:5 se encuentra la gran promesa de que Dios nos va a dar la sabiduría que necesitemos para soportar una prueba y salir de ella victoriosos. La Biblia dice en este versículo, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada esa sabiduría. Sabiduría en cuanto al cómo o al por qué. No leamos mal esta promesa. Dios no nos está diciendo aquí que Él siempre nos vaya a responder dándonos el porqué de nuestra prueba individual. O sea, no siempre. Él ya nos ha respondido al decirnos que nuestras pruebas han sido pensadas para nuestro bien y para nuestro crecimiento. Es decir, que la sabiduría que Él quiere que le pidamos no es para saber el porqué de la prueba, sino el cómo. O sea, Señor, necesito tu sabiduría para conocer la forma apropiada de reaccionar ante esta prueba, de manera que te sea fiel en medio de ella y experimente el crecimiento y la bendición que tú tienes para mí en ella. Desde el punto de vista bíblico, la sabiduría es la capacidad para aplicar las verdades divinas a las diversas circunstancias de la vida. Lo que necesitamos saber en nuestras pruebas en la aplicación apropiada a la vida que debemos hacer. Eso es una tarea difícil y por eso Dios no nos promete un poco de sabiduría, sino sabiduría en abundancia. Nos promete que nos va a responder con generosidad y eso nos permite ver el problema o la prueba desde su perspectiva y no solo desde las realidades físicas que observamos a nuestro alrededor. O sea, nos da otra perspectiva, no la nuestra que solamente vemos por encimita, ¿no? Necesitamos pedir en fe. Esta promesa es inconcebible, pero lleva una condición añadida a ella. Tal vez nos falte sabiduría, pero eso no es excusa para una falta de fe. Leemos en Santiago 1 del 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Interesante. Ser de doble ánimo significa que se es alguien incapaz de decidir si realmente se quiere la sabiduría de Dios o no. Uno no puede decidir si se quiere quedar a terminar el examen o si se quiere escapar para tomar el camino más fácil en apariencia. El cristiano de doble ánimo es un santo esquizofrénico cuya mente dividida y cuya actitud insípida no son precisamente las cosas que mueven al Señor a responder. A responder su oración. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos del 11 a 6 dice, Dios no comulga con la incredulidad. Ahora bien,
Lo que sucede con demasiada frecuencia en una prueba es que vacilamos entre Dios y el hombre, entre lo espiritual y lo físico, entre lo humano y el punto de vista divino. Esto no significa que no debamos buscar el consejo de personas espiritualmente maduras, pero cuando somos de doble ánimo no provocamos una respuesta por parte de Dios. La realidad es que son demasiados los cristianos que tratan de vivir en ambos mundos, pero terminan solo con el punto de vista del hombre, porque Dios dice que una persona así no puede esperar nada de él. ¿Cómo ser una persona de un solo ánimo? Tal vez al llegar a este punto usted está diciendo, ¿qué le parece si me da una ilustración tomada de la vida real sobre lo que significa ser una persona de un solo ánimo en medio de una prueba y ver la bendición de Dios? Santiago lo hizo por nosotros en el capítulo 1, versículo 9 al 11, usando un ejemplo con el que todos nos podemos identificar. El dinero, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Aquí tenemos a dos personas en medio de una prueba relacionada con el dinero. El hombre pobre tiene que estirarlo para sobrevivir y tratando de levantarse del agujero. El rico o ha perdido la mayor parte de su riqueza o está pasando por un problema que le está enseñando lo poco importante y temporal que es el dinero dentro del gran cuadro de la vida y la rapidez con la que pueden desaparecer las riquezas. Tal vez se haya estado volviendo demasiado materialista, que es lo que sugieren las palabras, el rico en su humillación. En todo caso, ¿qué les dice la Biblia a ambos hombres que hagan? Santiago dice, no importa si usted no tiene dinero, tiene todo el que necesita o está perdiendo la mayor parte del que tiene. De todas formas, gloríese. Eso es lo que significa gloriarse dentro de este contexto. Esté pasando lo que esté pasando, usted puede alabar a Dios y tener gozo si se centra en las realidades espirituales de que Dios lo ama con un amor imperecedero. Ejerce un firme control sobre las pruebas y le ha prometido poder y sabiduría, no solo para que soporte la prueba, sino para que salga de ella victorioso. Tiene que pasar por Dios primero. Una de las razones por las cuales el libro de Job se encuentra en la Biblia es para enseñarnos que ni siquiera Satanás se puede lanzar contra nosotros sin que Dios lo autorice primero. Por supuesto, en esta historia hay muchas cosas más, pero Job 1 y 2 revelan que el diablo tuvo que pedir la autorización de Dios antes de poder tocar a Job. Eso es un consuelo, pero la parte que a nosotros se nos hace difícil es el hecho de que Dios le dio permiso a Satanás para perseguir a Job. Satanás ya lo había acusado de que solo servía a Dios porque Dios lo bendecía. Véase esto en Job del capítulo 1, versículo del 9 al 11. Lo que Satanás estaba diciendo es que a Job la vida le iba bien porque no tenía oposición alguna. No tenemos aquí el espacio necesario para explorar todos los profundos interrogantes que suscita el libro de Job, pero hay varias cosas que están inconfundiblemente claras. En primer lugar, Dios permitió que Job soportara unas pruebas más fuertes que todas las que nosotros tenemos o tendremos que soportar jamás. En segundo lugar, las pruebas de Job comprendían la hostilidad de Satanás, que estaba tratando de quebrantar su fe y de hacer que se alejara de Dios. Y en tercer lugar, todo lo que tocaba a Job había pasado primero por las manos de Dios. ¿Por qué permitió Dios que Satanás tocara a Job? Porque él quería probarlo y tenía en su sabiduría sus propios propósitos para hacerlo.
y con el fin de lograrlo permitió que el diablo metiera unas circunstancias adversas en la vida de Job. No estoy diciendo que todas las pruebas por las que pasemos sean ataques frontales del diablo. Sin embargo, podemos estar seguros de que el enemigo de nuestras almas se encuentra al acecho en algún lugar, buscando la forma de convertir una prueba legítima en una tentación a desobedecer a Dios. Esta diferencia de puntos de vista es crítica. Una prueba se puede convertir en tentación si sucumbimos ante la presión y nos alejamos de Dios. Es muy interesante que en el Nuevo Testamento la misma palabra griega se pueda traducir como prueba o como tentación, según sea su contexto. Satanás quiere convertir la prueba de Dios en una tentación suya y por eso necesitamos de la sabiduría divina para enfrentarnos a ella. Ganar la corona de vida. Ahora bien, antes que usted se comience a sentir demasiado cargado con respecto a todo esto, volvamos a Santiago 1 para meditar en esta promesa. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Se suele entender que esta corona es una recompensa que recibimos en el cielo. Sin embargo, el contexto de Santiago 1 sugiere que no es una recompensa del cielo, sino la sonrisa de aprobación que Dios esboza sobre nosotros en la historia cuando soportamos la prueba hasta obtener la victoria. Y Él nos lleva al nivel siguiente de madurez espiritual. Al final de los sufrimientos de Job, podemos ver que es recompensado con la corona de vida. Como una buena trama de misterio, Job tiene un final sorpresivo porque Dios no responde la ardiente pregunta sobre la razón por la cual Job pasó por unos sufrimientos tan intensos sin haber hecho nada malo. En lugar de responder a la pregunta sobre el por qué, Dios se le revela a Job en un despliegue tan maravilloso de su majestad y de su poder que Job cae rostro en tierra. La clave del libro se encuentra en Job 42:5, donde Job confiesa: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En otras palabras, Job tenía un concepto nuevo e infinitamente más profundo acerca de Dios. Es cierto que Dios le restauró su fortuna y le dio más hijos, pero en el libro de Job, la verdadera historia consiste en que experimentó a Dios a un nivel que no había conocido nunca antes. Job no estaba diciendo que no hubiera conocido nunca a Dios antes de sus pruebas. Sin embargo, la revelación de Dios que tenía cuando todo terminó hizo que su experiencia anterior sobre él le pareciera un juego de niños. Cuando permitimos que Dios nos conduzca a través de una prueba, logramos verlo por nosotros mismos. No tenemos que depender del testimonio de otra persona. Podemos ir al estrado de los testigos y decir: yo sé que Él es fiel. Dios se vuelve real en medio de las tinieblas. Su verdad salta desde las páginas de la Biblia para apoderarse de nuestra mente y de nuestro corazón. Se vuelve tan lleno de vida que nos parece que está de pie junto a nosotros. Dios se vuelve real en medio de las tinieblas. ¿Le parece esto algo que usted querría tener? Se encuentra a su disposición en cada prueba. Cuando usted lo tiene todo por sumo gozo, busca la sabiduría de Dios sin doble ánimo y lo alaba a pesar de las circunstancias. La próxima vez que pase por una prueba, haga la prueba de orar de esta forma: Dios mío. Cierra tus ojos. Dios mío, yo sé que tienes algo entre manos y estoy ansioso por ver dónde estás llevando esto, porque sé que cada vez que tú me mandas una prueba, estás preparado para hacerme crecer. Así que te pido
que me des fortaleza para permanecer contigo, cueste lo que cueste. Te doy gracias porque me has prometido tu poder y tu sabiduría para enfrentarme a esta prueba. Y así es como terminamos nuestro capítulo número 2, esperando que Dios bendiga tu vida grandemente, llena de sabiduría. Si estás pasando por una prueba, que estos pasajes te estén sirviendo. Te invito a escuchar el capítulo 1 que está ya publicado. Te invito a que escuches completamente este capítulo y que esperes los siguientes. Y nada más esto. Que Dios te bendiga, te guarde, te deseo lo mejor y nos vemos en el siguiente.